Buenos días, Analia. Luis Blardone te habla. Buenos días, Luis. Bueno, aquí estamos ya al aire por la 98.3 FM Vive de Las Varillas, que tiene se escucha en la región y tiene una repetidora en Pozo del Molle, que es la 96.7. Buenos días. Bueno, la intención justamente es conversar con alguien que tiene mucho para decir sobre Malvinas. Ya hemos hablado en otras oportunidades. Estamos hablando de Luis Blardone. Él es de La Playosa, pero no está viviendo en la Playosa. Bueno, y nosotros queríamos en este 2 de abril escuchar, vos siempre haces muchas reflexiones, siempre has sido la persona seleccionada para los discursos en los actos, por eso hemos tenido contacto con vos en varias oportunidades. Bueno, y ahora, lo primero que te vamos a preguntar es cómo se vive un 2 de abril en este 2020. Bueno, completamente diferente. Como vos sabés, siempre nos juntamos, nos reunimos, nos acompañamos y tratamos de festejar este día, tanto en La Playosa, en Pozo del Molle, acompañar a los excombatientes de la zona. Y bueno, en estos momentos estamos en aislamiento total por la pandemia que está ocurriendo en el mundo. Así que tratamos de usar las redes, tanto para el trabajo, tanto para vivir, tanto para los contactos, los afectos, y también para esto, ¿no es cierto? Hemos estado en contacto con excombatientes de La Ulaye, de Villa María, de Pozo del Molle, en esta mañana, así que bueno, tratando de sobrevivir de otra forma a este aislamiento que estamos inmersos, ¿no? Bien, está bien, contactados, por cierto, y tenemos las comunicaciones que nos ayudan, ¿no? Bueno, yo también en muchas ocasiones hemos hablado, pero tal vez se conoce poco de los detalles y de cómo uno fue pasando cada momento de esta experiencia que fue tan terrible y que marcó a fuego a tantos jóvenes, ¿no? Que tantos años después siguen todavía con todo esto a flor de piel. Preguntarte un poco para que se conozca, para difundir, para que también las generaciones más jóvenes sepan en qué consistió esta experiencia. Ellos tienen mucha curiosidad y ellos dicen son nuestros héroes. Vos contame un poco cuál era tu situación cuando vos fuiste convocado para las Malvinas. Vos eras un estudiante, ¿no? Sí, mira, a mí no me gusta mucho la palabra héroe, ¿viste? Porque la verdad que me parece que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. En este caso nosotros, en mi caso, y todos los excombatientes estaban como servicio militar obligatorio, entonces, bueno, un poco reñido con las decisiones que uno puede tomar, digamos, libremente, ¿no es cierto? Eso por un lado. Así que esto es una apreciación personal, obviamente. Está muy bien que lo digas, claro. Uh-huh. La verdad que sí, yo estaba terminando mi carrera de ingeniería en esos años, porque en realidad a mí me tocaba el servicio militar obligatorio en el año 75, y creo que lo comenté en otras oportunidades. En ese momento estaba la lucha contra la guerrilla, y si algo no podía entrar en mi cabeza, como no entra el tema de la lucha armada, y menos la lucha armada contra el mismo pueblo. Entonces pedí prórroga para el servicio militar, que terminó en el año 82, y me convocaron para el servicio militar. Bien, o sea, vos... Entonces, en ese momento se desata el tema de la guerra. Estaba el gobierno de Galtieri en ese momento, y bueno, yo estaba haciendo el servicio militar en Sarmiento, en Chubut. El jefe de la compañía era el teniente general Zeneldín, y bueno, allá fuimos en la toma, primero el día 2 de abril, y después participé en la toma de la isla Soledad. No sé si sabías que primero se tomó una isla el día 2 de abril, la isla Soledad,
y después el día 5 de abril se tomó la Gran Malvina. O sea que en ese periodo estuvo una isla a manos de Argentina y una isla a manos de los ingleses por ese periodo. Por ese periodo de 3 días. El día 5, sí, el día 5, disculpa, ¿te escucho? Sí, no, digo que fue por un periodo de 3 días. Te dejo seguir con el relato, adelante. Sí, bueno, también me tocó participar junto con un grupo de 20 personas, 18 personas creo que fuimos, en la toma de la Gran Malvina, como te decía, el día 5 de abril. Bueno, la experiencia de una guerra es siempre dramática, en estos lugares inhóspitos, con clima adverso, aislamiento, y eso eran aislamientos y no como lo que estamos viviendo ahora. Ayer hablaba con mis compañeros que nosotros tenemos que festejar del aislamiento que tenemos, porque estamos en nuestras casas, con comunicación, con afecto, con comida, cosa que en esa situación, en ese momento, no tenía. En realidad, sí, tu relato, claro, es muy claro, inclusive vas incorporando como una visión crítica, ¿no?, de todo lo que estaba pasando, y lo relacionabas con el hoy, con esto que es un aislamiento, como por ahí algunos dicen, solo nos piden que nos lavemos las manos y que nos quedemos en casa. O sea, no es tan terrible, y con todas las comodidades como vos decís. Vos estuviste ahí entonces 72 días. ¿Cuántos días estuviste y cómo fueron estos días? ¿Hubo ataques? ¿Qué te tocó a vos particularmente? Sí, mira, nosotros llegamos el día 2 de abril, por la mañana, tomamos Puerto Argentino, el aeropuerto, después nos dirigimos a la ciudad, se tomó la ciudad, y a partir de allí se empezaron a tomar las distintas viviendas de los distintos pobladores que estaban en la zona. A los 2 días, a nosotros, a un grupo, nos llevaron al Almirante Iriza, que era el buque rompehilo que estaba por la zona. Estuvimos un día en él, preparando para el desembarco en la Gran Malvina, y como te decía, el día 5 de abril a la mañana fuimos a tomar la otra isla en helicóptero desde el Almirante Iriza. Bueno, el tema del aislamiento y el encierro es crucial. Bueno, en las vidas de las personas, uno valora las libertades cuando realmente se las cercena, ¿no es cierto? Entonces, eso nos damos cuenta ahora, con estas restricciones que tenemos. Y bueno, en ese momento, evidentemente que lo vivimos en forma intensa, porque imagínate que es un aislamiento confinado en una isla a 250 kilómetros del continente, con bloqueo de las fuerzas inglesas, sin comunicaciones, sin contención psicológica, sin la alimentación que teníamos que tener, sin el equipamiento adecuado para esas condiciones climáticas. Entonces, sumado a todos los temas esos, yo diría que es una prueba de fuego para las personas, y ahí me doy cuenta la utilidad que tienen las personas y las posibilidades que tienen de transformarse y adaptarse a los medios, digamos, para sobrevivir, porque realmente la situación en esas condiciones era de sobrevivencia, ¿no? Claro, supervivencia directamente, como vos decís, con poca alimentación, con frío. ¿Cómo se mantuvo tu salud en este periodo? ¿Tuviste problemas de tipo de congelamiento, como algunos soldados tuvieron, que se resintió tu salud? Sí. Bueno, a todo el mundo, ¿no es cierto? Fue afectado en mayor o menor grado. A mí, fundamentalmente, no tuve congelamiento permanente, sí
puntuales, y bueno, yo bajé 28 kilos desde que fui hasta que volví, ¿no es cierto? O sea, eso es por una alimentación deficiente y bueno, la actividad que teníamos, ¿no es cierto? Y bueno, también la parte psicológica y todos los bombardeos nocturnos y demás, que los bombardeos navales ingleses que teníamos normalmente eran a la noche, entonces eso, el clima y el agua, digamos, que nos permanecíamos en los pozos de Zorro, no nos permitían tampoco descansar, ¿no es cierto? Claro, además del hambre no se podía, y el frío no se podía dormir. Los bombardeos nocturnos, fueron muchos bombardeos. ¿Cómo fue la cuestión de los ataques? Sí, nosotros empezamos desde fines de abril, principio de mayo, con bombardeos navales. Ahí había buques encallados. Yo estaba en Bahía Fox, en la Gran Malvina, al sur, por el estrecho de San Carlos. Había bombardeos navales, había bombardeos de aviones, ¿no es cierto?, los Harrier, que salían también de los portaaviones. Y bueno, esos eran un poco más puntuales, más agresivos, pero más puntuales, ¿no es cierto? En el caso de los bombardeos navales, eran fragatas que se ubicaban a unos cuantos kilómetros de nuestras posiciones. Normalmente eran 2 fragatas y nos bombardeaban en forma permanente durante varias horas de la noche, ¿no es cierto? Fundamentalmente para que no nos movilicemos y para mostrar su superioridad, ¿verdad? Uh-huh. Claro. En tu caso, bueno, vos estabas en un pozo, ¿con cuántas personas? En la sección nuestra éramos 80 personas, en la compañía de ingeniero 9 de Sarmiento. No estábamos todos cumpliendo la misma misión. Yo era radiooperador, también manejaba las comunicaciones internas del ejército ahí en la zona, y bueno, teníamos distintas funciones y lugares y posiciones geográficas asignadas, así que parte del grupo nuestro, de nuestra compañía, fue a Puerto Darwin. Nosotros estuvimos en Bahía Fox, y dentro de Bahía Fox había distintas asignaciones de tarea en distintos puntos estratégicos y también en distintos horarios, ¿no es cierto? Porque se hacían patrullas las 24 horas, se hacían defensa, bueno, se hacían los campos minados, las comunicaciones, la alimentación, toda la parte logística. Entonces era muy intensa la actividad y la división y la rotación de la gente, y bueno, también dependía del momento, ¿no es cierto? Al principio, digamos, que fuimos a las Malvinas, que todavía no se había movilizado la flota, estábamos un poco más concentrados, digamos, más cerca de las viviendas de los ingleses, y a partir de allí ya tuvimos permanentemente actividad, tarea y lugar de ubicación en el campo, durmiendo en los pozos de Zorro, ¿no es cierto?, a la noche, y durante el día haciendo patrulla y defensa, ¿no? Bien, ¿cómo lo definís hoy a Zein el-Din? ¿Cómo se comportó en aquel momento? Bueno, yo tengo una apreciación particular, no me gustan los líderes de ese tipo. Yo creo que yo siempre distingo el tema de los soldados, de las personas fuera de su posición. Como soldado, entiendo, yo no tuve mucho contacto directo porque él actuó como comando, no como jefe directo de la compañía mientras estuvimos ahí. Nunca me gusta la exacerbación de la guerra, de los confrontamientos. Y bueno, en este caso una persona en ese sentido preparada para eso, cosa que son criterios que no comparto, y muy religioso, la mezcla de las dos cosas. Para mí el resultado es malo, ¿no es cierto? Pero es una apreciación muy personal. Lógico, está bien, sí, pero no tenían mucho contacto ustedes, entonces sí, la persona que se encargaba, digamos, de coordinar todas las operaciones que ustedes hacían allí, ¿no? Claro, yo personalmente directamente no lo vi en toda
en toda la guerra, porque él fue una semana antes, junto con todos los comandos, digamos, que habían ido desde el punto de vista de avanzada, ¿no es cierto?, que habían comenzado por la Georgia y después se habían emplazado ahí en Puerto Argentino, pero como una función de comando y no como línea de ejército, ¿no? ¿Y cómo te llegaban las comunicaciones y las órdenes? Porque vos decís, cumplíamos diferentes funciones, nos mandaban a hacer cosas de noche, cosas de día. ¿Cómo te llegaban estas órdenes? ¿Personalmente? ¿No tenían algún tipo de radio? No, había, digamos, las dentro del esquema nuestro, de la compañía nuestra, sí hay un orden jerárquico y demás que bueno, como todas las cosas, en estas situaciones muchas veces se pasaba de largo porque, bueno, por ahí se impartían órdenes pensando que estábamos en la compañía o estábamos haciendo ejercicio y realmente estamos jugando la vida en el límite, así que por ahí, si bien había órdenes directas, por ahí reconozco que la desconocimos, pero había un orden, digamos, de comunicación y de qué hacer. Desde el punto de vista de la coordinación, ya ahí con las otras áreas y con las otras fuerzas, ya yo veía que era mucho más complicado, inclusive divergencia en el qué hacer y cuándo hacer y quién, digamos, desde los mandos de las distintas fuerzas, ¿no es cierto? Y también la coordinación, digamos, entre ejército aeronáutica, ejército y marina, digamos, es un tema que para mí fue deficiente en cuanto a prioridades, a coordinación y al manejo en el campo de las acciones ajustadas a la realidad que estaba pasando, ¿no es cierto? Cada fuerza seguía manteniendo su esquema, digamos, que tiene establecido para operar, pero a nivel global yo creo que había deficiencia. Claro, no hubo hubo buena coordinación. Uh-huh. Sí. En momento, ¿no es cierto? Porque la logística dependía de una fuerza, la cobertura aérea dependía de otra fuerza, nosotros que estamos en tierra damos otro tipo de soporte, la compañía de ingenieros tenía que cumplir funciones que en realidad el ejército no tenía medios para andar en esos suelos, porque esos suelos son muy pantanosos y blandos, entonces en realidad nosotros teníamos que dar logística y hacer puentes y demás, pero no teníamos los recursos para desplazarnos por el terreno, ¿me entendés? Entonces quedábamos en posiciones fijas ante un enemigo que venía en barco, que le daba lo mismo desembarcar en cualquier posición de la costa. Entonces hay un tema de posición fija nuestra frente a un enemigo que podía desplazarse en toda la costa, estamos en inferioridad de condiciones, ¿no? Bien, muy bien, son todos detalles que vos fuiste observando y padeciendo, podríamos decir, al mismo tiempo. Sí. Si vos tuvieras que decir, bueno, ¿qué te sostenía en todo este periodo? ¿Qué es lo que te hacía sobrellevar esta situación? ¿Algún afecto, alguna persona, algunos compañeros? La mente, tratar de vos, digamos, estar sobrellevando esa situación con una fortaleza personal. Mira, lo primero es la supervivencia, ¿no es cierto? Todo ser humano, ¿no es cierto? Siempre tiende, como cualquier animal también, a sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces había un tema desde el punto de vista de sobrevivencia. Y lo otro, tratar de hacer dentro de la situación que uno estaba, todas las cosas que podía hacer limitadas, digamos, para lograr la sobrevivencia. Digamos, un poco como nos está pasando hoy, que no sabemos cuándo termine y cómo termine el aislamiento. Bueno, nos pasaba exactamente lo mismo a nosotros, no sabíamos cuándo terminaba la guerra, cómo terminaba, ni qué iba a hacer de nosotros, ¿me entendés? Entonces, siempre tuve presente el tema ese y bueno, me hice un plan mental, digamos, que lo traté de llevar a cabo durante la guerra, en la cual consistía
tratar de estar lo mejor posible alimentado, en la cual fui logrando alimento, digamos, no por la vía oficial, sino que en forma independiente. Eso me posibilitó estar un poco mejor. Y después hacía una rutina 3 o 4 veces a la semana de desplazamientos, caminatas hacia la costa. Nosotros estamos a unos cuantos kilómetros de la costa. Me pasaba unas horas en la costa reflexionando los próximos pasos que tenía que hacer, cómo podía sobrevivir, y bueno, dándome fuerza, lo fundamental en poner la mente fuera de ahí. Lo que yo hice, automáticamente que estaba en esta situación, puse mi mente fuera de ahí, cómo iba a ser mi vida a posteriori de ese lugar, de esa situación que estaba. Una vez que puse la mente afuera, hacía todo lo que podía hacer para sobrevivir, para alcanzar, dar los pasos a posteriori que quería hacerlos en la vida real cuando volviera, ¿no es cierto? Entonces, planificar una familia, el tema profesional, o sea, todos los afectos, los padres, la familia. Entonces, yo me puse en la mente, yo tenía que volver y tenía que volver lo mejor posible para lograr lo que yo me había puesto en mi mente. Y bueno, sobre eso fui trabajando dentro de las posibilidades que me daba el ambiente y que me daba las actividades que teníamos asignadas ahí. Y bueno, creo que eso me ayudó mucho para poder seguir hasta el último día, ¿no es cierto? Verdaderamente, claro, lo que vos llamabas adaptación, ¿no? Buscaste todas las estrategias para adaptarte, para sobrevivir. Bueno, y todo esto tiene un desenlace, viste que como vos decías hay una incertidumbre y de repente llega un desenlace. ¿Cómo fue ese desenlace? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, el desenlace fue, nosotros nos rendimos al día siguiente o a los 2 días después que se rindió Puerto Argentino. El general Menéndez se rindió creo que el día 14, nosotros 2 días a posteriori nos rendimos. Y bueno, ¿cómo fue para mí? O sea, la alegría porque había llegado el momento en el cual nosotros estamos logrando lo que yo estaba buscando, ¿no es cierto? Que se termine la guerra, que se terminen las muertes y que se pueda recuperar, digamos, la vida normal. No obstante, mezclado con la angustia, con la desesperanza, a algunos les afectó más, a algunos menos, porque rendirse en condiciones después de dejar la vida de un montón de compañeros y de tanto sacrificio es realmente desesperante y traumatizante, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre traté de valorar la parte positiva, digamos, de que haya terminado. Entonces, hubo una lucha no muy grande, pero importante entre la alegría y la tristeza. Privilegió siempre el tema de la alegría, de poder entender que eso había finalizado, ¿no es cierto? Pero también el día que nos rendimos, nosotros caímos prisioneros, ¿me entendés? Entonces también estaba toda la angustia y todo lo que estaba por delante, estar en una condición de prisionero de los ingleses, que no sabíamos cómo iba a terminar, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos prácticamente una semana como prisioneros de guerra de ellos, y bueno, recién terminó completamente para nosotros, porque a nosotros nos caímos prisioneros, pero no nos llevó al continente desde las islas nuestro ejército, sino que nuestro ejército, que era la Marina que estaba ahí, había retirado hacía mucho tiempo todos los barcos de la zona, y bueno, nos terminaron llevando en un transatlántico hasta Puerto Madryn, y el día 21 de junio llegamos al puerto de Puerto Madryn, y ahí sí el festejo fue total y la alegría total de que realmente lo había logrado. Claro, y estaban ahí te encontraste con muchos soldados ahí, ¿no? ¿O ya no había tantos soldados? Porque ustedes fueron 2 días después. No, sí, había muchos
muchos soldados porque el buque en realidad era un buque holandés, el Norland, contratado por los ingleses, fue buscando soldados de las distintas reparticiones y las distintas emplazamientos que estaban en la isla. Y yo no tengo bien la cifra, pero cuando nosotros subimos había en el orden de 1.500 personas, soldados, ¿no es cierto?, más la tripulación, que estamos dentro de ese barco, ¿no es cierto? Así que sí, nos encontramos con gente de la compañía nuestra que estaba en otras posiciones y también con gente, digamos, de las distintas compañías que no nos conocíamos, pero todos estamos en la misma situación, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí fue la llegada, el encuentro, y antes de eso fue el cara a cara con el enemigo. ¿Cómo fue esa parte? Nosotros no tuvimos enfrentamiento directo con el enemigo, o sea, en nuestro grupo, ¿no es cierto? No tuvimos lucha cuerpo a cuerpo, sí hubo desembarco de usos tácticos, hubo varios ataques de aviones Harrier a nuestras posiciones, hubo bombardeo con los aviones Vulcan, y fundamentalmente lo más fuerte, bueno, también de helicópteros, ¿no es cierto?, los helicópteros ingleses, pero lo más fuerte fueron los bombardeos navales, ¿no es cierto? Por suerte, nosotros tuvimos heridos pero no muertos, y en el caso mío no tuve ningún daño, digamos, alcanzado por ningún ataque, ¿no es cierto? Bien, o sea que la única oportunidad que se vieron fue cuando los llevaron prisioneros. Sí, exactamente. Nosotros ahí realmente tuvimos un encuentro, bueno, nos rendimos, entregamos todas las armas y todo lo que teníamos. Estuvo en presencia Jeremy Moore, que era el jefe de todas las fuerzas armadas de los ingleses, estuvo en el campo. Un poco lo que comentó, que la intriga era porque cómo habíamos hecho para sobrevivir tanto tiempo con tantos bombardeos. Y bueno, una estrategia que se había usado, que realmente había dado el resultado, que en realidad en la zona donde bombardeaban se habían retirado los soldados, o sea, se habían dejado cañones o caños que simulaban cañones, pero no había presencia humana, ¿entendés? Y bueno, eso fue altamente atacado, y bueno, fue uno de los puntos que fue a verificar Jeremy Moore, de que había pasado, que con tanto bombardeo no había habido bajas de soldados, ¿me entiendes? Claro. Y bueno, ahí fue, entonces por eso fue a verificar, y después, bueno, ustedes entregan las armas y los trasladan, digamos, prisioneros, pero sí, con un trato. Primero nos hicieron desarmar los campos minados, que eso fue la peor tarea, porque no teníamos buenos planos de los campos minados que habíamos hecho. Y segundo, esa semana que nos rendimos había estado nevando en las islas, entonces estaba todo tapado de nieve, entonces era el tema más complicado y más riesgoso que había, tal es así que tuve compañeros que perdieron sus miembros por pisar minas. Terrible. A partir de allí nos pusieron prisioneros en un establo de ovejas, tuvimos un día y medio ahí, establo donde guardan y esquilan las ovejas. A partir de ahí nos llevaron en helicóptero a una fragata, que tuvimos prácticamente un día hasta que se aproximó el transatlántico, el Norland, y desde allí nos llevaron hasta Puerto Madryn. Bien, o sea que el contacto fue bastante traumático con el enemigo, porque algunos dicen que fue distinto para otros soldados, que fueron, digamos, bien tratados, por decirlo de algún modo. No fue el caso de ustedes, que tuvieron que hacer esto de desarmar las minas y que estuvieron prisioneros en un establo, es decir, fue más complicado. Sí, pero entiendo, yo entendiendo la situación, que estamos en una guerra y en inferioridad
igualdad de condiciones. Creo que el trato fue bueno, fue respetuoso. Podemos decir el tema de las minas, si correspondía o no, pero el resto lo hicieron en forma ordenada, respetuosa. Nos asignaron un número de prisioneros y lo respetaron tanto en la recepción, en la alimentación y en la entrega, muy escasa, ¿no es cierto? Pero fueron muy respetuosos con nosotros. No sé si nosotros como prisioneros ingleses hubiéramos actuado de la misma manera, ¿cierto? Sí, es cruel y es dura, ¿no es cierto?, la situación, el momento y demás, pero creo que el actuar del enemigo en ese momento no ha sido mala para la condición que estábamos. Uh-huh. Bien. ¿Qué es Malvinas hoy para vos, Luis? Bueno, Malvinas es un recuerdo que yo en la vida siempre trato de valorar las cosas positivas. Entonces un recuerdo que me posibilita ver la vida desde otro horizonte y lo tomo como tal. Malvinas es un tema que yo reivindico, pero desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista bélico. Y bueno, o sea, yo conozco y he trabajado y conozco bien la Patagonia, es parte de la Patagonia, y el que conoce la Patagonia sabe que gran parte de la Patagonia está olvidada por nuestros países. Entonces, en el tema de la isla Malvinas pasa exactamente lo mismo. Ha sido muy caro para nosotros, digamos, el precio que hemos pagado, pero la situación en la que estamos no difiere de muchos años atrás con las Malvinas, pero también con parte de la Patagonia, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos presencia, no tenemos políticas activas y no tenemos, hasta el momento que la reclamamos por la fuerza, acciones concretas para que esa parte del continente se sienta parte también de nuestro país, no desde el punto de vista, digamos, bélico, si nos pertenece o no nos pertenece, porque la descubrimos o no la descubrimos, o porque ganamos una guerra o porque la perdíamos. Yo creo que geográficamente y demás corresponde, es parte de nuestro país, pero yo siempre pienso que los países y los lugares de cada país se los debemos cuidar, y cuidar en todo aspecto, con presencia, con política, con acciones concretas, como para que eso no termine resolviéndose desde el punto de vista de la fuerza, ¿me entiendes? Bien, perfecto. Entonces vos lo reivindicás, como es de una causa que reivindicás, pero por la vía diplomática, y lo sumás a la Patagonia. La Patagonia, que vos decís que faltan políticas de inclusión de esta región. ¿Tenés algún dato así? ¿Por qué le estás diciendo esto? Y bueno, si vos o si se conoce la Patagonia y se ve las vías que tiene de comunicaciones, de rutas, de servicios, de presencia de nuestra gente en la zona, vos te das cuenta de que no es un tema elegido, digamos, por los gobiernos centrales, por las personas en general. Hay, por supuesto, miles de excepciones, pero notas que no es un desarrollo como tiene nuestra provincia o otras provincias, digamos, con total presencia, digamos, de desarrollo a nivel del gobierno central. La Patagonia es riquísima, con muchos recursos, todos saben, todos los quieren, pero no es lo que todo el mundo estamos dispuestos a hacer. Si vos recorres las estancias de la Patagonia, igual que las estancias, nosotros tomamos la estancia de la Falkland Company en las Islas Malvinas, que era de la Thatcher, y todos sus empleados, los que trabajaban la tierra, eran chilenos, no eran argentinos. Y en la Patagonia pasan cosas similares, o pasaban por lo menos. Bien. Son cosas que se tienen que cambiar para mí. Bien. Entonces, bien, ahí está. Las Malvinas son nuestras, geográficamente, como vos decís. Pero como con la Patagonia falta todavía, tenemos que conquistar desde el Estado central y de demás políticas
para todo el otro territorio también, y bueno, y ojalá en algún momento también estas políticas alcancen a las Malvinas, que vuelvan a ser nuestras. Por supuesto, es un tema que no debemos olvidar, que tenemos que seguir luchando por ello desde todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y los ámbitos son todos. Yo veía con agrado que en esta situación de emergencia de pandemia, nuestros gobiernos ofrecen ayuda sanitaria a los habitantes de las islas, por más que ellos, iba a decir, no nos estimen, ¿no es cierto? Pero bueno, es una forma de estar y de demostrar que si uno dice nos pertenece, demostrar también con acciones de que se hacen coherentes para que se puedan apoyar igual que el resto del país. Está muy bien eso, es verdad. Y ellos, bueno, respondieron, pero hay que ver si todos están de acuerdo con esto, ¿no? Que se respondió de que ellos van a recurrir al gobierno de Gran Bretaña, que por cierto está bastante complicado también. No, seguramente que ellos o muchos de ellos no lo van a reconocer, o si lo reconocen es por un tema de emergencia, ¿no es cierto? Pero son cosas que nosotros como país la tenemos que definir y actuar en consecuencia. Claro, exactamente. Bueno, Luis, como siempre, hablar con vos es muy enriquecedor, muy ilustrativo, porque manejás muchos datos, mucha información y has analizado mucho todo esto, ¿no? Que te tocó vivir como una experiencia traumática, pero de la cual aprendiste, por lo que vemos mucho, y bueno, y tratás de comunicarlo, así que más que agradecerte no podemos, y desearte, bueno, que sigas en este 2 de abril conmemorando con la gente que te acompaña habitualmente, con la familia por un lado y con los otros excombatientes que seguramente estarán en comunicación, como decías vos, desde la mañana. Así es, Analía, sí, exactamente, con la familia en este caso, en cuarentena en casa, y con el resto de los excombatientes por redes, igual que con todos mis afectos, y bueno, en especial a ustedes que en estos momentos que no podemos estar reunidos en los monumentos, en los lugares que nos han visto juntar cada 2 de abril, poder hacerlo de esta manera y estar junto a ustedes, y bueno, si mi opinión, mis pensamientos en algo puede ayudar a la sociedad, en buena hora. Bueno, muchas gracias, un saludo especial y estamos en contacto esperemos que el próximo 2 de abril nos veamos en algún acto. Sí, hola. Sí, Luis. Sí, ciertamente. Espero que pronto nos podamos ver. Siempre estoy disponible para lo que ustedes consideren que les puede servir mi experiencia. Y bueno, nos juntaremos en cualquier momento. Bueno. Estos momentos hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, porque es lo mejor que podemos hacer. Ahí está, terminamos con esto, de quedarnos en casa. Seguimos comunicando nosotros, viste, desde los medios, pero lo hacemos desde casa. Así es, le agradezco a ustedes por la labor que hacen para la comunicación social, en especial para toda la zona en la cual me vio nacer, si bien yo ahora estoy viviendo en Córdoba. Te mando un abrazo grande a vos, a toda tu audiencia, y hasta pronto. Bueno, hasta pronto, Luis, un abrazo. Bueno, un abrazo, una comunicación que ha sido para nosotros muy productiva. Los saludamos entonces, hasta pronto, hasta más ver, a Luis Blardón. Nosotros seguimos aquí en La Vive, en la 98.3, con este testimonio, ¿no? Que lo vamos a estar subiendo a todos nuestros medios, porque es importante, ¿no? Que recordemos cada 2 de abril a los excombatientes de Malvinas, y Luis es de La Playosa y ha brindado su testimonio aquí para nosotros, para la FM Vive.